Entonces, hoy vamos a hablar un poquito de un par de cirugías que se realizan en el cuello, ¿ya? Incisiones de cirugías y algunas complicaciones. Cirugías que más bien tienen que ver con afecciones relacionadas con el cáncer y algunos otros tipos de enfermedades. Entonces, vamos a partir. Ahora, primero saber que el cuello es el área que está entre el tórax y el cráneo, ¿ya? Y vamos a tener dentro de este cuello estructuras especializadas como lo son la faringe, la laringe, la tiroides y la paratiroides también. La tiroides, que es una glándula que tiene forma de mariposa, que va a estar ubicada en el cuello, ya van a producir hormonas, ¿ya? Y estas hormonas están relacionadas con varias funciones, como por ejemplo la velocidad en que nuestro cuerpo tiene la capacidad de quemar las calorías y la velocidad del latido del corazón. Tenemos enfermedades importantes relacionadas con este tipo de hormonas que produce la glándula tiroides. ¿Ya? La vamos a encontrar que están ubicadas, ¿cierto?, en el tercio medio entre la laringe y la tráquea. Ya va a tener dos partes, un lóbulo derecho, un lóbulo izquierdo, además del istmo, que es esta parte del medio que une a los dos lóbulos de las glándulas. También recordar que son dos las tiroides, tiroide de derecha y tiroide izquierda, pero además cada una de ellas tiene dos glándulas paratiroides, que también se pueden operar sin necesidad de sacar la tiroides completa. Entonces tenemos paratiroidectomía, ¿ya? En caso de sacar las glándulas paratiroides, y la tiroidectomía cuando se extrae la tiroides. Algunas de las patologías que podemos encontrar es el bocio, la hipertrofia, o sea, que crezcan más de la cuenta, el agrandamiento de la tiroides, que tiene que ver con una hiperproducción de hormonas. ¿Ya? Tenemos en esta imagen, ustedes pueden ver cómo es una tiroides normal y cómo es una tiroides con bocio que ha crecido anormalmente. Este paciente no solo tiene un crecimiento anormal, sino que tiene más afecciones que están relacionadas con esta enfermedad. También vamos a tener hipertiroidismo, aparte de que crezcan, esta glándula se comporta de una manera anormal, produciendo más de la cuenta. Y en este caso, nuestro paciente, aparte del bocio, va a presentar exoftalmia, que es una característica de los pacientes con hipertiroidismo, ya porque se agrandan los ojitos y tenemos intolerancia a lo que es el calor y se desarrolla bastante ansiedad. De hecho, hay pacientes que desarrollan una gran alteración en su sintomatología psicológica, por decirlo de alguna manera, porque esta hormona tiene harto que ver con el comportamiento y cómo nos sentimos y cómo nos relacionamos. Entonces, muchas veces hay una hipersecreción de la hormona tiroidea y tenemos personas que se vuelven un poco más intolerantes, tenemos esta ansiedad también que se relaciona con la presencia de esta hormona. Ahora, muy por el contrario, vamos a tener también los pacientes que tienen el otro lado de la balanza, ya que es el hipotiroidismo, que es cuando tenemos muy poca secreción de la hormona tiroidea, ¿ya? En ese caso no se puede producir la cantidad de hormonas necesarias, ¿ya? Tenemos un hipotiroidismo primario, que es cuando la tiroides no puede producir la cantidad de hormona que indica la pituitaria que está en el cerebro, y el hipotiroidismo secundario es cuando la tiroides no recibe desde el cerebro el estímulo para producir esta hormona. En cualquiera de los dos casos, este tipo de enfermedades necesita un suplemento hormonal para que el paciente tenga una regularización de lo que son los procesos de su cuerpo. Y obviamente en lo que es la parte más compleja vamos a tener el cáncer de tiroides, ya que se puede presentar como nódulos que el paciente se toque francamente o como la inflamación de la tiroides, que es una tiroiditis. Ya el cáncer de tiroides puede tener uno o varios nódulos afectados, puede afectar ambos lóbulos completos y en sus presentaciones más severas por estar tan cerca de la tráquea y de la laringe, puede ir a afectar esta zona tan ricamente irrigada, haciendo que el paciente además tenga problemas para tragar, como lo pueden ver en esta imagen, y problemas en su respiración también.
ya porque estos tumores al crecer de manera exagerada tienden a desplazar la tráquea. Ahora, ¿cuál es la problemática con esta cirugía y con este tipo de enfermedades? Si ustedes se fijan en esta imagen, tenemos una rica irrigación dentro de lo que es el cuello, o sea, tenemos todos los grandes vasos que van y vienen desde el cerebro hacia el tórax, ya que pasan por alrededor de la tiroides. Entonces, en el caso de que se hiciese una cirugía que no tuviese el suficiente cuidado, podríamos terminar con un sangrado muy severo, porque aparte de que la tiroides tiene sus propias arterias, las tiroides derecha, la tiroide media, la tiroide inferior, que son ramas de la carótida, ya tenemos que muy cerca troncos tirocervicales, que son grandes arterias que van pasando por ese lugar. Y un poco más abajo está el arco de la aorta inclusive. Entonces, esa es una cirugía que si no se plantea y no se realiza por parte del cirujano de la manera correcta, puede terminar con una hemorragia bastante severa el paciente. Además de esta irrigación rica que tiene el cuello, tenemos que recordar que hay muchos músculos que pasan alrededor y cerca que tienen que ver con la movilización tanto de la cabeza como de los brazos. Entonces, por eso es una cirugía que es tan larga en el tiempo y también tan delicada porque pasa por muchas estructuras vitales, no solamente de arterias, sino que de músculos que tienen que ver con los movimientos. Entonces ahora lo que vamos a hacer es revisar un poquito la glándula, perdón, la técnica de lo que es la extracción de la tiroides, o sea, de la tiroidectomía. Esta puede ser de dos maneras. Podemos tener una tiroidectomía total, en la que se va a sacar toda la glándula tiroides, o podemos tener una tiroidectomía parcial, en la que se saque uno de los dos lóbulos de la tiroides. Entonces ahí tenemos una imagen de cómo se ve el paciente en el antes y el después de la extracción, en este caso de la imagen de una tiroidectomía parcial. En la diéresis, lo que el médico hace es abrir la piel, separar y exponer el celular subcutáneo y se separa el músculo esteroideo hasta visualizar la glándula tiroides. Ya, entonces se va a hacer el ingreso en el cuello. Tenemos poquita grasa en este lugar, entonces vamos a tener un acceso bastante fácil, pero laborioso para no dañar ninguna estructura. En la exéresis se toma, se separa, se corta y se sutura la glándula tiroides. Y en la síntesis se cierran todas las capas mencionadas anteriormente. Esta cirugía se realiza con anestesia general. Una incisión oblicua en el cuello de alrededor de 3 a 4 centímetros, dependiendo si es total o parcial. Si es una total, puede que la incisión sea un poco más grande. A través de la incisión se realiza la extracción del tumor o de la glándula tiroidea. Durante el procedimiento, como les decía antes, el cirujano tiene que tener alta prolijidad para no dañar ni los vasos ni los nervios que cohabitan con la tiroides en el cuello. Ahora, al finalizar la cirugía, por el tipo de incisión y por el tipo de lugar donde está colocada o se realiza esta cirugía, el paciente debe quedar con un drenaje que sale de la incisión para poder vigilar si hay algún sangrado posterior a la cirugía. Si se trata de una tiroidectomía total, puede demorar hasta 4 horas la cirugía. Ahora, si es una tiroidectomía parcial, puede ser un poco más corta y demorar 2 horas. Ahora, si durante la cirugía se toma una biopsia rápida para poder saber cuál es el contenido, de qué está hecho, cuál es la agresividad del tumor que tiene el paciente, y esta sale positiva, o sea que es un cáncer, el cirujano podría decidir hacer una linfadenectomía o una citorreducción, que es sacar los ganglios linfáticos alrededor de lo que es la tiroides. Y para eso, el cirujano va a necesitar ampliar la incisión de los 4 centímetros iniciales a 12 centímetros para poder tener una mejor visualización de los ganglios. Ahora, si se realiza una linfadenectomía, hay que estar súper pendiente de las necesidades del equipo quirúrgico, ya que los ganglios van a estar ubicados bajo la carótida y la vena yugular. Entonces, dañar estas estructuras tan importantes
puede ser casi inevitable. Entonces es súper importante tener Prolen en la mesa o Prolenes a mano y también estar súper atenta a lo que es el nombre y la ubicación de los ganglios linfáticos que vamos a estar recibiendo, porque son varios, entonces nos van a ir diciendo ganglio supraclavicular, ganglio carótido, y nos van a ir dictando los nombres. Entonces nosotros tenemos en conjunto con nuestra pabellonera que ir tomando harta atención para que este tipo de muestras no se vayan a perder ni confundir, y se sacan varias durante la cirugía. Entonces es un momento que hay que estar bien atentos. Entonces, si esta cirugía de esta biopsia rápida salió con cáncer y el doctor hace una citorreducción, o sea, sacar los ganglios, de las 4 horas iniciales podemos pasar fácilmente a 6, ya haciendo que esta cirugía se extienda bastante. Y esta cirugía se realiza en deposición de Rozier. En realidad es un decúbito supino con una variación a Rozier, que es la hiperextensión del cuello que deja expuesta toda esta parte. ¿Ya? No sé si en algún momento les toca hacer el PAE de este procedimiento, es entonces en posición de supino con variación de Rozier. El instrumental que vamos a tener presente puede ser una caja de tiroidectomía o una caja de cuello, que dentro de lo básico va a tener Bacaus, Kellis y Krail, pinzas anatómicas, pinzas quirúrgicas, mango de bisturí número 3. Y en lo específico, o sea, lo que tiene que tener relación con la separación y toma de la glándula tiroides, separadores Matthew, disectores de ángulo recto, Langenbeck, separadores tipo rastrillo, pinzas Laje, recuerden que la pinza Laje ya es específica aquí para tiroide y bocio, y si no tenemos Laje, vamos a utilizar las Alice o las Babcock, como vimos en el video. Pinzas Rochester rectas y curvas, pinzas Coger también. En cuanto a las suturas, ya en algunos casos se podría utilizar Vicryl del 3,0 y del 2,0, Vicryl 3,0 para lo que es la unión del músculo y 4,0 para el celular. Seda para fijar los drenajes, que incluso puede dejarse más de uno, dos, uno por cada lado, dependiendo de lo que el cirujano y él estime conveniente para el paciente. Y obviamente Prolene para lo que es el sangrado vascular. Para la piel se pueden dejar puntos separados de nylon 3,0 o, como lo vimos en el video, un intradérmico, que puede ser un monocril 3,0. O sea, ahí tenemos justamente dos imágenes de estas suturas que tienen la característica de ser agujas de piel porque tienen esta agujita triangular. ¿Qué complicaciones puede tener este paciente? Hemorragia, ya pueden sangrar bastante en el intraoperatorio, lesiones de los nervios y las cuerdas vocales que pueden dejar al paciente sin voz, y dificultad respiratoria. Es poco frecuente y transitoria, pero se puede presentar. Y en algunos casos, posterior a la cirugía, los pacientes tienen elevación de la hormona tiroidea. En cuanto a la laringe, es un órgano tubular que está construido por varios cartílagos que van unos sobre otros y es la que se comunica con la tráquea. Adaptado para nuestras necesidades de fonación, de emisión de la voz, porque aquí están nuestras cuerdas vocales. Si ustedes se fijan, ya, nuestra tráquea está directamente debajo, ya, de lo que es este sistema que está debajo de lo que serían las tiroides, ya, y tenemos varios anillos que están uno sobre otro y que van a tener que ver con la comunicación con la laringe, ya. Vamos a tener que tener varias partes importantes, ya está la laringe y luego está la tráquea, tenemos nuestras cuerdas vocales, ya, que no sé si a ustedes les pasaba, pero cuando yo antes de estudiar TENS, yo pensaba que nosotros teníamos varias cuerdas vocales, como 4 o 5, no sé, yo me imaginaba que era así, pero en realidad nosotros tenemos solo dos que están en esta posición y que son las que vibran y producen el sonido de nuestra voz, ya, entonces
Esta estructura es bastante delicada porque nos ayuda a comunicarnos para poder emitir nuestros sonidos. Y comparten la irrigación igual que la tiroides de todas estas grandes venas y arterias que pasan por el cuello. El cáncer de laringe es un cáncer súper agresivo que es de cabeza y cuello y se desarrolla en células escamosas y planas y en la parte interna de lo que es la laringe. Nuestras células mutan a patológicas y empiezan a reproducirse de manera anormal y rápida, atacando el lugar donde se encuentran. ¿Qué factores de riesgo hay para que una persona desarrolle un cáncer de laringe? El uso y abuso del tabaco es una de las principales causas. Ahora, no es el único, porque también los pacientes que tienen abuso de alcohol tienen cierto porcentaje de poder desarrollar este tipo de cáncer. Ahora, también hay un factor hereditario como componente en este desarrollo y algo que no dice este PPT y que también se los puedo comentar y no sé si lo recuerdan de la clase de biopsias, la exposición a la formalina se ha comprobado con el tiempo que también es un alto riesgo de desarrollo de cáncer de laringe, ¿ya? Por estar ser la formalina un químico muy potente, puede terminar con la exposición en el tiempo de que la persona pueda desarrollar un cáncer laríngeo. Por eso se tiene que ser tan exigente con el uso de las EPP al momento de poder manejarlo. Usted me puede decir, ah, pero profe, yo le echo formalina a las cosas una vez a la semana, 2 veces a la semana. No, o sea, es un factor de riesgo en el tiempo, la exposición en el tiempo. No estamos hablando solo de 1 o 2 años. Nosotros como TENS estamos por años expuestos a este tipo de químicos, entonces siempre hay que tener cuidado con los signos de alerta, con las molestias y siempre estar en control, ojalá en caso de que notemos algo raro y distinto en lo que tiene que ver con nuestra fonación. La laringectomía se puede realizar de manera total o parcial y se realiza para retirar la estructura laringea, ¿no es cierto? Esta laringe. Entonces, el paciente que tiene problemas en la laringe queda con un estoma donde se comunica la tráquea ya hacia afuera para que el paciente pueda seguir respirando, recibiendo este tipo de comunicación con el exterior. Este tipo de pacientes también, chiquillos, aumentó no por el cáncer, sino que por los largos periodos de pacientes intubados que tuvimos posterior al COVID. O sea, hubieron muchos pacientes que sí sobrevivieron al COVID, pero pasaron meses en intubación, lo que les trajo también problemas laringeos que derivaron en laringectomías. Ahora, se puede realizar una incisión y cambiar el abordaje, una incisión específica de la laringectomía. ¿Ya? Se puede realizar una incisión redonda, se puede realizar una incisión con un borde o triangular y esto va a depender de lo que el cirujano prefiera. Entonces, si les toca el PAE de lo que es la laringectomía, en la incisión ustedes tienen que colocar que es acorde a la técnica del médico, no tiene una incisión en particular. En la diéresis hay incisión de la piel, separación y apertura del celular, que es muy parecido a lo que vimos en la tiroidectomía. Se separa el músculo y se visualiza la laringe. Se toma, se secciona y se sutura y se cierran todas las capas que fueron separadas anteriormente. Esta cirugía también se realiza bajo anestesia general. Vamos a tener que también decúbito supino con hiperextensión de Rozier. En este caso, el cirujano realiza una incisión en la tráquea y se realiza un agujero y se conecta la tráquea a este agujero y se llama estoma. Entonces, después de esa cirugía, el paciente queda respirando, perdón, a través del estoma, el cual no es suprimible. Esta cirugía es bastante larga, tiene una duración de 5 a 9 horas y ahora ha habido variaciones y dependiendo del tipo de cáncer que tiene el paciente, aparte de realizar la laringectomía, se le puede colocar una prótesis de laringe y evitar que el paciente quede con este estoma externo. También se puede llevar a cabo esta cirugía para tratar un trauma severo, como daño con arma de fuego u otro accidente traumático,
Y también daño en la laringe por causa de la radiación, lo que recibe el nombre de necrosis por radiación. Cuando a estos pacientes se les detecta el cáncer, muchas veces se les manda radiación y quimio primero antes de que puedan operarse. Entonces, en ese proceso, si bien puede achicarse el tumor, pero también se puede dañar la laringe por la exposición a la radiación. Mucho sabemos y mucho hablamos de los daños que la quimioterapia produce en nuestros pacientes porque son mucho más visibles. La caída del cabello, ¿cierto? Las alteraciones de la alimentación, las náuseas, los vómitos, la baja de peso. Pero no hablamos constantemente de los daños que le produce a la piel y al paciente la radiación. Mucho se dice que no causa dolor, que no causa molestia, pero sí duele y sí molesta. Es bastante complicado cuando uno tiene varias sesiones de radiación. La piel alrededor se siente como una quemadura. Entonces, imagínense recibir 10, 15 sesiones de radioterapia en el cuello, termina en algunos casos dañando más. Al final de la cirugía, el paciente sale con un drenaje redón, ya que es un drenaje aspirativo, que va a vigilar la pérdida hemática del paciente, que es esta que es como una perita, ya que va conectado a este sistema que va en el paciente. Sí, muchas gracias, Marcela. Marcia dice, cuando se hace la laringectomía, el paciente queda sin cuerdas vocales, por lo tanto necesita una técnica para poder hablar. El paciente se manda lo que es kinesioterapia, donde el kinesiólogo le hace unas terapias, valga la redundancia, y ellos utilizan el sonido como de tragar para poder hablar. Entonces, por eso se les hace distinto y complicado. Los pacientes, si bien sobreviven, pero su calidad de vida quizás no es la mejor porque les cuesta volver a comunicarse. Y hay muchos pacientes que son mayores cuando les pasa esto y pasar por la terapia es bastante agotador psicológicamente. Sí, y también se les hace terapia ocupacional. Gracias, chiquillos, por agregar esta información. En cuanto al instrumental, podemos tener una caja que se llame caja de cuello o caja de laringectomía, que va a tener pinzas Coger, pinzas Alice y Babcock, separadores en Miller, pinzas de Backey, Adson con o sin dientes, pinzas Harrington, que es una pinza cuadradita y larga, y pinzas Lahey. En cuanto a las suturas, vamos a tener que el Vicryl obviamente sigue siendo nuestro mejor amigo, del 0 al 4 suero para las ligaduras de las distintas estructuras del cricoides, ¿ya? Y cartilaginosas que son de la laringe. El Vicryl 3.0 para fijar el estoma en el borde de la piel. Seda del 0 y del 2.0 para el drenaje operatorio. Y nylon 3.0 o 4.0 para poder fijar el cerrar la piel. Y en algunos casos, algunos cirujanos prefieren las grapas para la piel, aunque no son tan recomendables. Y obviamente tener a manito prolenes del 3.0 al 6.0 en caso de que haya sangrado vascular. Algunas complicaciones que puede presentar esta cirugía son hematomas, infecciones de la herida, estenosis de la anastomosis, o sea, que se cierre este nuevo estoma que se le dejó al paciente en el cuello, y daño en las estructuras cercanas como son el esófago y la tráquea.